Partido Revolucionario Institucional ha definido la historia contemporánea de México al mantenerse en el gobierno desde su fundación en 1929. Lo que nació como un proyecto revolucionario que buscaba reestructurar la sociedad mexicana se convirtió en un sistema de partido hegemónico en el que la concentración del poder, las prácticas autoritarias y la corrupción dieron forma a un sistema popularmente conocido como la dictadura perfecta. Oficialmente México es considerada una de las democracias más longevas del mundo, a diferencia del resto de Latinoamérica cuya historia reciente está marcada por los conflictos armados, las guerras civiles y las dictaduras militares. Desde 1930 todos los presidentes mexicanos han concluido sus mandatos tras los 6 años correspondientes y sin posibilidad de reelección. Tampoco se han dado desde entonces ningún golpe de estado militar y hasta la actualidad la Constitución de 1917 se ha mantenido vigente otorgando al país una estabilidad institucional que destaca sobre todo al compararse con los demás países de la región. Sin embargo, la realidad política mexicana a lo largo del siglo XX ha llevado al cuestionamiento generalizado de la calidad democrática del país. El Partido Revolucionario Institucional ocupó de forma ininterrumpida prácticamente todas las instituciones políticas de México entre los años 1930 y 2000, centralizando el poder en todos los niveles de gobierno. Las decisiones políticas del partido determinaron el curso de la economía y la sociedad del país a lo largo del siglo XX, por lo que hasta la actualidad siguen presentes en la sociedad mexicana vestigios importantes de esta dictadura perfecta. Como su nombre indica, el Partido Revolucionario Institucional se origina en la Revolución Mexicana de 1910, la cual se levantó contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, también conocido como Porfiriato, que había gobernado el país desde 1876. A lo largo de estos 35 años de dictadura, México experimentó un notable crecimiento económico y mantuvo una gran estabilidad. Sin embargo, los costes políticos y sociales del porfiriato fueron muy altos, perjudicando especialmente a aquellos sectores más marginados de la sociedad. Soy charro de rancho grande, yo hasta el amor bebo en jarro. Soy charro de rancho grande, y hasta el amor bebo en jarro. La Revolución Mexicana dio lugar a un periodo de fuerte inestabilidad a partir de 1910, marcado por las revueltas militares, los levantamientos religiosos y la guerra civil. Entre 1 y 2 millones de personas murieron durante el periodo armado de la revolución. Al tratarse de una rebelión popular sin un mando unificado ni un poder político determinado, el proceso se desarrolló por medio de distintas fuerzas regionales o locales dispersas a lo largo de todo el territorio. La fragmentación del movimiento impedía el desarrollo de un nuevo estado, en el cual se pusieran en marcha el proyecto revolucionario. No fue hasta 1929 que la estabilidad política fue restaurada. Fue entonces que el presidente Plutarco Elías Calles, junto con otros líderes revolucionarios, decidió fundar el que entonces llamarían Partido Nacional Revolucionario, con el objetivo de centralizar el poder político que durante la revolución se había dispersado. El propósito de Calles fue el de acabar con el caudillismo y dar pie a una nación de instituciones, en la cual se unificarán los elementos revolucionarios del país. En el Partido Nacional Revolucionario se concentraron múltiples partidos, tanto locales como nacionales, que se habían creado desde 1910 y que entonces apoyaron al nuevo gobierno, creando lo que llamarían la Gran Familia Revolucionaria. En 1929 habían en México 51 partidos registrados. En 4 años el número se redujo a 4. Poco a poco, el ejecutivo de Plutarco Elías Calles fue construyendo las bases institucionales mediante las cuales el gobierno central ganó terreno frente a los poderes locales. El entonces PNR legitimó su permanencia en el poder en la existencia de un supuesto sistema democrático que se sustentaba en la celebración de elecciones periódicas y en la existencia de una oposición política. Sin embargo, para alcanzar la estabilidad a que aspiraba Calles, se implementaron una serie de estrategias que facilitaron mantener al partido en el poder. Una de las más importantes fue la concentración del poder político en el presidente de gobierno, al que se consideraba el portador de la tradición revolucionaria y un símbolo de unidad en una nación social y geográficamente diversa. La Constitución de 1917 dio primacía al poder ejecutivo, construyendo un sistema político en el cual el presidente concentra una gran cantidad de competencias que le otorgan un papel decisivo, por encima de cualquier otra institución en el desarrollo de la política del país. Tanto es el poder del presidente que el sistema político mexicano es a veces descrito como un presidencialismo imperial.
Dentro del partido, por ejemplo, el presidente es el encargado de designar al candidato que lo suceda, así como de seleccionar, aprobar o proponer las candidaturas para los puestos de elección popular. De esta forma, la trayectoria del PRI y por lo tanto del Estado mexicano ha estado estrechamente ligada a la voluntad y a las intenciones políticas de los presidentes del momento. Sin embargo, para prevenir la repetición de una dictadura prolongada como el porfiriato, la Constitución de 1917 prohibió la reelección presidencial y estableció el ciclo de sexenios que hasta hoy prevalece. Este proceso de centralización del poder en el partido culminó con el gobierno de Lázaro Cárdenas, el sucesor a Plutarco Elías Calles, entre 1934 y 1940. En 1938, el PNR pasó a llamarse PRM y formó por completo su estructura interna, transformándola en una corporativista, como la creación de organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, la Confederación Nacional Campesina, CNC, y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, cuyos miembros tenían que militar en el partido. Se integró en el PRM a los 4 principales sectores de la sociedad mexicana: campesinos, obreros, militares y populares. Dado que la CTM, la CNC y la CNOP reunían la mayoría de los sindicatos y federaciones del país, el PRM se fue transformando en un partido de masas, con una base militante de más de 7 millones de personas. General Avila Camacho leads his people in the way of freedom and democracy. Addressing the Mexican legislature in a joint session, he accuses the Axis and asks for a declaration of war. With the masses of Mexico behind him, the president calls on Congress, which votes for war over a hectic weekend. And now we have another strong ally. En esta estructura corporativista, el PRM pudo mantener el control tanto sobre el Estado mexicano como sobre su sociedad. Si bien la vinculación con el partido proveyó a los sindicatos y a las asociaciones de campesinos de una mayor participación en los procesos políticos, también los despojó de su independencia y autonomía política. Hasta 2018, la CTM no permitió a sus miembros militar en otros partidos que no fuese el Partido Revolucionario Institucional. El poder militar también se vio reducido desde 1929. En 1940, el presidente Manuel Ávila los eliminó definitivamente como sector del PRM, y en 1946 el PRM se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional PRI, marcando el fin de una etapa de presidentes militares y comenzando una nueva en la que el país consolidaría su institucionalidad. Desde su creación, el PRI no ha tenido una ideología definida, sino que se ha caracterizado por el pragmatismo enfocado en hacer lo necesario para mantenerse en el poder y ganar las siguientes elecciones. En sus 70 años de gobierno, sus presidentes han ido variando su posicionamiento y sus políticas en función de las necesidades del partido. Tradicionalmente ha querido posicionarse en el centro político, desde el cual ha podido atacar al Partido Acción Nacional, el Partido Conservador, que durante 40 años fue su mayor competencia política, y a su vez descartar las ideologías de izquierda por ser demasiado radicales. Uno de sus elementos ideológicos más característicos ha sido la apropiación de los símbolos nacionalistas y del discurso revolucionario para obtener legitimidad y justificar su permanencia en el poder. ¿El presidente municipal yo? Para que veas que la revolución le hace justicia a gente como tú. Mr. Robert, do you think that democracy is the solution for countries like Mexico? No. We Americans also like dictatorships like yours. ¿Qué dijo, doctor? Dice que en los Estados Unidos creen que somos una dictadura. La dictadura perfecta. No, perdónenme. Pero para eso hicimos una revolución. En este país, el voto se respeta. No es nuestra culpa que la gente siempre vote por mi partido. A partir de hoy, se modifica el periodo de gobierno de los presidentes municipales, pasando de 6 a 12, a 20 años. Hasta 1940, las políticas económicas y sociales del entonces PRM se acercaban más al nacionalismo heredado de la Revolución de 1910. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, esto se plasmó en políticas como la nacionalización del petróleo, la formación de una industria eléctrica nacional y una reforma agraria que puso 18 millones de hectáreas en manos de los campesinos. Sin embargo, entre 1940 y 1970 se puso un límite en las importaciones para crear incentivos en la producción nacional, y el gasto público fue destinado al desarrollo de la industria.
Durante estas décadas, México entró en un periodo de estabilidad y crecimiento económico también conocido como Milagro Mexicano, en el cual tuvieron una gran influencia la Segunda Guerra Mundial y las relaciones comerciales que se establecieron con el exterior, que beneficiaron la exportación de materias primas nacionales como el petróleo. En 30 años, el país se convirtió en una de las principales potencias económicas de la región, lo que se tradujo en la modernización del país y un acelerado proceso de urbanización. Con este cambio de dirección del PRI, la CTM también dejó de lado los intereses de clase, representados en su anterior lema por una sociedad sin clases, para dar prioridad a la unidad nacional representada en el nuevo lema, por la emancipación de México. El crecimiento económico también dio paso al aumento de la desigualdad del país, que dejó a millones de personas marginadas y en la pobreza. Las tensiones sociales comenzaron a aumentar a partir de entonces, dando lugar a nuevas guerrillas marxistas que se formaron en las zonas rurales del país, así como a nuevos movimientos estudiantiles y obreros que comenzaron a manifestarse por la caída de la calidad de vida y por los casos de corrupción dentro de las organizaciones del partido. Porque fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon, perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. En el año 1968, la masacre de Tlatelolco, una movilización estudiantil en la cual murieron centenares de jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad del gobierno, fue el detonante para que en las últimas 3 décadas del siglo XX la confianza de la ciudadanía en el PRI cayera considerablemente. La violencia policial, también presente en otros episodios de represión como la matanza del Jueves de Corpus de 1971 o la masacre de Aguas Blancas en 1995, dio inicio a una guerra sucia entre este y los movimientos de la oposición política, dejando ver la cara más autoritaria del Partido Revolucionario Institucional. El presidente José López Portillo, en el informe más dramático que se recuerde en México, anunció la expropiación de todos los bancos privados y el control completo de cambios. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Inversión pública ineficiente, gasto público excesivo, despilfarrador e inflacionario, deuda externa excesiva y enajenante, economía petrolizada, política económica equivocada, medidas correctivas desarticuladas y balbuceantes, y otras más que son ofensas y desahogos de los que no me ocuparé. Pareció que por momentos no podría seguir leyendo, sobre todo cuando hizo referencia a la situación de los desamparados. A los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. Que si por algo tengo tristeza, es por no haber acertado a hacerlo mejor. Hicimos todo lo que pudimos. Incluso nos lo han satanizado. Pero afirmo que sigue siendo imperativo del sistema conquistar por el derecho y el desarrollo la justicia. Más no pude hacer. No va a pasar nada, lo único que vamos a cambiar es de dueños. Los que nos traicionaron. El presidente de los banqueros de México dice que las nuevas medidas agravan la crisis
y agrega que las apreciaciones del presidente son injustas e infundadas. La crisis de legitimidad del partido estalló especialmente a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, que tuvo lugar entre los años 1982 y 1988, gracias a múltiples factores entre los que se encuentran la profunda crisis económica de 1982, la ineficiencia del gobierno ante el terremoto de 1985, el crecimiento de las redes de narcotráfico y los escándalos de corrupción. El giro de las políticas económicas hacia unas de corte neoliberal aumentaron las tensiones sociales y sacaron a relucir los problemas de desigualdad en el país. Los gobiernos de Miguel de la Madrid y de su sucesor, Carlos Salinas, acabaron con la reforma agraria que había estado en vigor desde el gobierno de Cárdenas, lo que dio lugar a la privatización de los terrenos y de los recursos naturales. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio. Es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena, siquiera sabe hablar español, que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta? Este no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. Es decir, en contra de lo que los mexicanos, durante tantas generaciones y con gran esfuerzo, hemos construido. He tomado la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en el estado de Chiapas para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia. La rebelión zapatista de 1994 en Chiapas, que comenzó el mismo día de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecam, durante el gobierno de Carlos Salinas, dejó al descubierto el descontento social de la población rural e indígena frente al neoliberalismo del Partido Revolucionario Institucional. Otros de los factores que contribuyó al descontento generalizado de la población fue el fraude electoral de 1988. Soy comisionado del Partido Acción Nacional. Para otra pequeña distracción, se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse. Del verbo callar. Y ojalá que se pudieran hacer las mejores gestiones para que vuelva a trabajar, porque de lo contrario sí se está afectando gravemente la información y ojalá que se haga el mejor y más rápido esfuerzo al respecto. Ese año surgió una corriente del PRI, encabezada por el hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, que buscaba democratizar los mecanismos de selección de los candidatos priistas y que luego se separaría del partido para dar lugar al Partido de la Revolución Democrática, PRD. Con la separación, el PRI perdió a gran parte de su militancia y se enfrentó por primera vez, tras 70 años, a una verdadera competencia electoral. Para las elecciones federales del mismo año, las encuestas preveían resultados favorables al partido de Cárdenas. Sin embargo, el día de las elecciones, las autoridades anunciaron una caída del sistema informático que al recuperarse dio la victoria al priista Carlos Salinas, aumentando la sospecha que la ciudadanía albergaba contra el partido. Años más tarde, en 2009, el presidente Miguel de la Madrid confesó que la caída del sistema en las elecciones había sido manipulada para que el PRI se mantuviese en el poder. ¿Qué es entonces Carlos Salinas? Use 3 palabras. Es cómplice de delitos de los hermanos. Raúl y Enrique robaron mucho. ¿Y Carlos? Sobre todo Raúl. Sobre todo Raúl. ¿Y Carlos? No tanto. Cuando se supo que Enrique hizo depósitos en Francia y que allá había investigado que esos depósitos tenían su origen en transacciones de narcotraficantes. ¿Se demostró en Francia o se acusó? Hubo un proceso abierto en Francia de investigaciones, es verdad. Y en Suiza también. Sí, pero Enrique se asustó y retiró el dinero. ¿La justicia estorba para ejercer el poder? A veces sí. ¿La impunidad es condición necesaria para que la maquinaria siga funcionando en México? Sí. Es tremendo lo que dice. Es dramático. ¿Qué del hermano es lo que más le disgusta? Porque veo que ese es el tema para usted.
negocios ilícitos. ¿Cuáles en particular? ¿Cuál de todos? Bueno, conseguía contratos del gobierno, se comunicaba con los narcotraficantes. ¿Desde cuándo Raúl Salinas de Gortari tenía vínculos con el narcotráfico? Yo creo que sobre todo a partir del gobierno de su hermano. Desde la Revolución Mexicana, el país había disfrutado de una estabilidad y continuidad política que acabó con la llegada al país del narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. A partir de entonces, la inseguridad y la violencia se convirtieron en elementos que visibilizaron la debilidad del partido en el manejo de los conflictos. Quiero comunicarles que el día de hoy por la mañana he acordado con el ciudadano presidente de la República presentar mi renuncia al cargo de subprocurador general de la República. El pasado 28 de septiembre, una bala mató a 2 Ruiz Massieu. A uno le quitó la vida y a otro le quitó la fe y la esperanza de que en un gobierno priista se llegue a la justicia. Los demonios andan sueltos y han triunfado. El asesinato de José Francisco Ruiz Massieu aún no se ha esclarecido. En 1994, los asesinatos de los líderes priistas Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, por el cual se responsabilizó al hermano del presidente, Raúl Salinas, dejaron al descubierto los conflictos internos del partido, así como sus posibles vínculos con las redes de narcotráfico que desde los 80s comenzaron a penetrar en las estructuras e instituciones del país. El último presidente del PRI, Ernesto Zedillo, tampoco se libró de los escándalos de corrupción y de la vinculación a las redes del narco. A partir de las elecciones de 1988, el PRI comenzó a perder cargos en las instituciones políticas progresivamente, dando inicio a un proceso de transición democrática que culminaría con la victoria en el año 2000 del candidato a presidente por el Partido Acción Nacional, Vicente Fox. El propio IFE nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con información ciertamente preliminar, pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada. Quiero dejar públicamente mi compromiso de entrega total, de poner lo mejor de mí mismo, de poner cada minuto y cada segundo de mi tiempo para estar al lado de ustedes, para estar al lado de sus sueños, para estar al lado de mi querido México. Durante los 2 sexenios siguientes, el PRI formaría parte de la oposición hasta volver a gobernar en 2012, con Enrique Peña Nieto como presidente. ¿Por qué quiero ser presidente? Porque nuestro país merece estar mejor, porque quiero cambiar a México. Por eso, a partir de ahora, me vas a ver recorriendo cada uno de los estados de la República, viendo a la gente a los ojos, empeñando mi palabra, comprometiéndome contigo y con todos los mexicanos. Tú me conoces, sabes que sé comprometerme, pero lo más importante, sé cumplir. Hoy, como tercera fuerza de oposición, el rechazo de más del 70% de la sociedad mexicana, una constante desafiliación a su bancada por parte de sus fieles seguidores, con una lista de escándalos y procesos judiciales a seguir, el PRI quiere aliarse con el PRD, con quien dice tener coincidencias y una excelente relación. El Partido Revolucionario Institucional se dijo abierto a hacer una alianza con el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, partido que surgió justo de una ruptura con el PRI a mediados de la década de 1980 y que luego de tener como candidatos presidenciales a personajes como Cuauhtémoc Cárdenas y el propio Andrés Manuel López Obrador, ambos renunciaron al partido en 2014 y 2012, respectivamente. El PRI perdió fuerza para ahora ser una fuerza política minoritaria. Del mismo modo, el PRI, luego de gobernar el país durante 70 años, dejar el poder un par de sexenios y volver a la presidencia con Enrique Peña Nieto, sufrió una estrepitosa derrota en las elecciones de 2018 con su candidato José Antonio Meade y quedó como minoría en el Congreso, frente a la mayoría de Morena y su líder, Andrés Manuel López Obrador. El PRI, como fuerza política, ha quedado guardada como un episodio más de nuestra línea del tiempo.